Está en línea Omar Plaini para charlar un rato sobre lo que será la jornada de mañana, una jornada que reivindica la historia del peronismo, que reivindica el regreso de Perón y todas las luchas alrededor del regreso de Perón. Después todo lo que pasó después también, ¿no? Es muy interesante el análisis de ese momento de la historia y cómo lo traemos al presente a un acto de 60.000 personas en el Estadio Único de La Plata, cuya oradora principal será ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué haces, Omar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Placer saludarte a vos y a todo el equipo y en particular a los oyentes. ¿Cómo les va? Secretario general de Canillitas, senador en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y además secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, integra el Frente Sindical. Mirá que tenés responsabilidades, Omar, ¿no? Sí, te quedan algunas, pero son demasiados galones para alguien que ha asumido la militancia como una forma de vida. Tengo la del partido también, la federación de nuestra organización, bueno, son varias, pero no son más que lugares de militancia. A ver, en ese recorrido militante, más allá de los galones, como decís vos, más allá de los cargos, en ese recorrido de la militancia, ¿qué significa, cómo vivís lo de mañana, los 50 años de regreso de Perón, y cómo lo traes al presente? Bueno, yo fui uno de esos miles y miles que se movilizaron aquel 17 de noviembre histórico, porque de Loma de Zamora salimos una columna, en ese entonces tenía 19 años, así que imagínate lo que significaba para nosotros el regreso del general Perón. El lucha y vuelve para nosotros fue una consigna muy fuerte, y soy parte de esa generación diezmada, como decía Néstor Kirchner, junto con Cristina y tantísimos otros compañeros y compañeras, que, hicimos de nuestro pensamiento desde el peronismo una forma de vida, rescatamos sus tres grandes principios, pero también sus valores, ¿no? El peronismo también está constituido de valores como la unidad, la lealtad, el bien común, la solidaridad, valores que hoy están en el mundo, porque hoy parece que es más importante tener que ser. Entonces recién escuchaba al final de una conversación de ustedes que ahí Lula venía, si no me equivoco, de Turquía. Sí. De Egipto, de la reunión del COP27. Sí. Sí. Bueno, Egipto es uno de los países socios del diálogo de lo que es la Organización para la Cooperación de Shanghái, que es nada más ni nada menos que Eurasia, 3.200 millones de habitantes que están discutiendo hoy en China, en la India, en Irán, en Pakistán, en Rusia y tantísimos más, precisamente el multilateralismo en el mundo. Y para nosotros, de aquella generación que venimos de los años 70, la tercera posición formaba parte de nuestro pensamiento filosófico, político e ideológico, porque ni un Estado totalitario ni el libre albedrío del mercado. Creo que aún hoy se sigue discutiendo eso, y era tal la razón que tenía Perón, que en realidad nos encuentra en este siglo dominados, más que unidos. Creo que Cristina expresa todo eso, porque si no sabes de dónde venís, es muy difícil que sepa a dónde vas. Entonces me parece que mañana, para mi generación y para millones y miles de jóvenes, Cristina representa no solamente el liderazgo, sino lo mejor de ese peronismo en el cual nosotros nos identificamos. ¿De qué manera se recupera la confianza desde el peronismo, de lo que será mañana el discurso de Cristina, respecto de lo que se puede ofrecer a partir del 2023, Omar? Primero, si somos capaces de interpretar lo que sucede en el planeta, en lo global, ¿no? Digamos, en el momento de mayor auge científico y tecnológico, un 20% de la población mundial está fuera de toda posibilidad y vive en la extrema pobreza y en la indigencia. Si nosotros partimos de allí, que el 1.2 de personas más ricas del planeta concentran casi el 50% de la riqueza mundial, 45.6.7, partiendo de allí y bajándolo a nuestro territorio, la expectativa nuestra debe ser cómo nosotros nos plantamos en esa realidad y cómo somos parte de una región que tiene que dar un durísimo desafío frente al salto científico y tecnológico que hoy nos condiciona totalmente, ¿no? Y está el grado de hipocresía que los mismos que hablan de proteger el medio ambiente son los que destruyen el planeta Tierra.
Me parece que allí tenemos que pensar primero nosotros. Creo que mañana es un día muy importante porque yo te lo sinteticé alguna vez y algunos han tomado mis definiciones. Creo que cada vez que Cristina Fernández se expresa, no solamente ordena pasiones, sino que también ordena razones, porque ella precisamente hace muchos años que viene hablando de los condicionamientos que tenemos nosotros, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el bimonetarismo, qué tipo de Estado queremos, si queremos un Estado que sea un Estado que acuerde con sectores privados, un Estado mixto que nos posibilite aprovechar todos los grandes recursos naturales que tenemos, el cambio climático, la concentración mundial de esa que yo estaba Pero ahora, Omar, vos es que yo te escucho en esa caracterización, te lo voy a llevar a otra escena. Uno escucha los discursos del presidente Alberto Fernández y siempre tiene razón. El presidente da en la tecla, reconoce la desigualdad, reconoce la necesidad de la distribución. Es decir, la adversidad política está clara, el adversario político está clara y además los riesgos respecto del modo de la derecha que tenés enfrente están claros. La sensación es que no solamente hay que recuperar el diagnóstico o fijarlo, sino que hay una necesidad de una manera de construir política. Es decir, que hay un cómo que se perdió cierto cómo de la política. Por eso me interesaba preguntarte y vincular con aquel momento. Había mucha expectativa del regreso de Perón en ese momento, y Perón cuando llega sorprende a propios y extraños, digamos, ¿no? En algunas decisiones que toma, y en el modo de construir política y en la profundidad de sus decisiones. O me equivoco, estoy haciendo un vínculo demasiado sencillo, demasiado simplón de la historia. No. Hay que ver con los procesos históricos. No puede traspolar el tiempo. Porque si uno traspolara el tiempo, habría que volver a la Constitución del 49. Y ahí también tenemos una Argentina distinta. Por eso digo, del modo de construir política, a eso me refiero, que me da la sensación que está en crisis después de la experiencia del Frente de Todos. Sí, porque creo que nosotros partimos de una conformación que no corresponde a nuestra idiosincrasia. Las coaliciones tienen que ver con formatos copiados de la vieja Europa, donde allí son sistemas parlamentarios y aún así tienen dificultades para conformar gobiernos más de un país. Pero Omar, te interrumpo ahí. ¿Quién podría garantizar que acá nos iba a ser un éxito? Yo lo que creo que hay que tomar una definición más profunda. Voy a la pregunta concreta, sí. Pablo. Yo creo que nosotros, nuestro gobierno, se ha quedado con la actitud de articular con los verdaderos sectores de poder, ya sea la Asociación de Bancos, el Núcleo Sojero, digamos, la Cámara de Empresas Americanas, y así podría nombrar varios más, AEA. Se ha quedado articulando, creyendo que con ese camino de articular, de acordar, de consensuar, iba a haber una posibilidad en la Argentina de salir del desastre que nos dejó el gobierno anterior, porque hay que partir de allí, con el endeudamiento atroz político y económico que generaron con el fondo, con la nueva introducción del Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Y está lo que creemos, y ahí voy a la respuesta concreta, que eso no alcanza. Que nosotros necesitamos un Estado mucho más potente, un Estado que oriente, un Estado que promocione y un Estado que regule. Omar. Que es lo que dijimos el 17 de octubre a Plaza de Mayo, las organizaciones que convocamos, hicimos un documento donde tiramos varios disparadores para un programa. Y si eso nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, evidentemente la situación es la que estamos viviendo, nos quedamos a mitad del camino. Omar, te quería preguntar por esa definición tuya, porque no quiero dejarla pasar. Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Tiene que ver con ese modo de organización que son los frentes o las coaliciones. Uh-huh. Si no avanzás en un modelo de ese tipo, que no necesariamente tiene que salir mal, podría haber salido un poco mejor, digamos, pero ¿cómo avanzás o cómo ampliás la base política de la fuerza principal incluso? Porque vos podés tener una centralidad en la hegemonía del sector más convocante, con más adherentes, y después tenés una coalición con otros sectores que acompañan y con todo derecho podrán pelear esa hegemonía, ¿no? Es tomar decisiones. Yo no creo en el camino del medio, no creo en eso, porque así se ha construido la humanidad. Si no, fíjate, vivimos en un mundo capitalista, totalmente voraz, en su fase más salvaje, especulativo, financiero. Esta es la realidad. Entonces, de pronto, uno de los grandes ricos del mundo, como Mark Zuckerberg, puede despedir 11.000 empleados por Facebook.
o a Elon Musk, que despide casi 4.000 por Twitter. Bueno, esta es la realidad que vivimos. ¿Cómo confrontás vos con esa realidad? Tomando decisiones. Entonces yo creo que tiene que haber un Estado fuerte. Y ese Estado fuerte lo va a acompañar el campo nacional y popular, porque nosotros tenemos la mitad de los argentinos y argentinas, vamos a trasladarlo a nuestro territorio, la mitad de los argentinos y argentinas prácticamente, digamos que hoy son pobres. Ahí tenés indigencia y pobreza. Bueno, ¿cómo resolves eso? Está claro que el mercado no lo resuelve, porque los ejemplos que te estoy dando, mundiales, globales, y si querés podemos ir a los locales. ¿Y cómo convences a la parte del Frente de Todos que piensa lo contrario y que hasta acá condujo el modo de confrontar? ¿Lo convences o le ganás en una PASO? ¿Cómo haces eso? No, tomando decisión y liderando. No hay otra forma. ¿Cómo Lula recupera el gobierno? ¿Cómo recupera Lula tiene que ser Cristina la candidata, entonces. Y sí, ¿por qué no? Si es lo que están pidiendo por abajo. Y si no, lo dirimiremos con las herramientas que tengamos, sea PASO, no PASO, internas, como fuere. ¿Cuál es el problema? Ahora, vos me decís, es un hecho que no es habitual que un presidente vaya a una PASO, te tengo que decir que sí. Como tampoco era habitual para nosotros conformar una coalición donde la vicepresidenta decide quién es el candidato. Bueno, estos son los fenómenos nuevos que se producen en la política. Bien. Ahora, hay un problema que nos afecta a todos, y que allí tiene que ver absolutamente todo, lo social, lo económico, la seguridad, absolutamente todo. ¿Podemos seguir viviendo con estos niveles de pobreza en un país que tiene absolutamente toda la riqueza? Bueno, hay 5 o 6 puntos que nos tenemos que poner de acuerdo. El sistema bimonetario, el multilateralismo mundial, Estado privado, recursos naturales, cambio climático, concentración mundial. Nos tenemos que poner de acuerdo incluso con la propia oposición a nuestra coalición. Decir, señores, señora, en estos 5 puntos nos ponemos de acuerdo. Después cada uno mira, obviamente, del color con el cristal con que está observando. Dice don José Larralde, no se vende la idea que se atesora. Bueno, ellos van a defender su idea y nosotros vamos a defender la nuestra. Bien. Pero lo que tenés que tomar son decisiones, si no nos quedamos a mitad de camino. Hemos dicho hasta el hartazgo, incluso muchos de colegas de ustedes, y los puedo incluir a ustedes, que en Vicentín nos quedamos a mitad de camino. O así. Uh-huh. Después, hasta incluso del propio Ejecutivo, se miró, bueno, entonces digo, lo que no te podés quedar en este mundo es a mitad de camino, ¿viste? Porque en realidad, cuando el ser humano nace para ser feliz, no para padecer. Y hoy estamos padeciendo, porque hay una concentración de tal magnitud y tan brutal, que vos la bajás a la región y la bajás al país, y eso se agrava. Por eso, la alegría que tenemos muchos compañeros y compañeras que venimos del campo nacional y popular, el triunfo de Lula, o López Obrador en México, o Bien. Castillo en Perú, o Boric en Chile, y así podemos seguir nombrando alguno que otro más que se me está escapando. Digo, bueno, o Arce en Bolivia. Bueno, nosotros tenemos que recuperar la región y tendremos que pensar seriamente que frente a este capitalismo especulativo y financiero, si nosotros no avanzamos, avanzan ellos. Y avanzar significa tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con lo más profundo de nuestra historia. Así nació el peronismo. ¿Sabés por qué nace el 17 de octubre? Contá eso y tengo que cerrar la noticia. Revela la clase trabajadora. Omar, siempre un gusto escucharte. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por la experiencia de llamar. Un abrazo. Omar Blaini. Un abrazo. Omar Blaini. Un abrazo.